Bueno, y aquí continuamos en Pura Vida con el doctor Fernando Peiró, como siempre, y el tema de hoy es justamente cómo lograr el equilibrio en nuestras vidas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? La verdad que me encantó el tema. Sí, bueno, sí, porque la verdad que aparte es un tema de todos los días, porque todo el mundo está muy estresado, con tantas cosas en la cabeza, y uno pierde el equilibrio en algún momento. Entonces es cómo retomarlo y cómo estar en equilibrio, porque cuesta estar en equilibrio. Sí, yo creo que muchas veces hablar de equilibrio implica despertar, es un tema de conciencia. Fíjate, la palabra desde el punto de vista etimológico, es decir, del origen de la palabra, viene de a equilibrium, que quiere decir balanza. Es decir, algo que está pesando de un lado tiene que tener su paridad del otro lado, ¿no? Claro. Esto hace que uno pueda estar en un punto medio, por llamarlo así. Hay algo interesante que podría estar al orden del día en cuanto al contexto de lo que habla del equilibrio, y es lo que yo hablo muchísimo en algunas de las conferencias dirigidas a nivel empresarial, pero es de la vida, que es el tema del mito del andrógino. Sí. El mito del andrógino es un mito que surge en un libro de Platón, que se llama El banquete. Sí. Y cuando hablan del mito del andrógino, hablaban de que la naturaleza del ser humano era como una naranja, redondo, y que tenía incorporado ese ser sus dos partes, la masculina y la femenina, en un solo ser. Sí. Y ese ser se sentía puro, satisfecho, de modo que en algún momento vino el orgullo y se creyó Dios. Entonces, al tener esa creencia de deidad, fue a invadir el Olimpo. Y Zeus, el dios de la mitología griega, decidió tomar como castigo en dividirlo por la mitad. Por eso se dice que el hombre siempre anda buscando la media naranja o va buscando la parte que le falta, la mitad. Claro. No se refiere en realidad a la búsqueda permanente o constante de la pareja, sino se refiere a la unión de esas dos partes que tenemos los seres humanos, que es la parte masculina y femenina. La parte masculina del ser humano, que corresponde a lo que sería el hemisferio izquierdo, esto es como fuera una X, la parte izquierda del cerebro, que representa a toda la parte de la lógica, la coherencia, la conquista de la voluntad, el criterio, todo eso, la acción, tiene que ver con lo que podemos llamar la energía del padre, o la energía masculina. Fíjate, la energía del padre, pater en latín, y de ahí surge la palabra patrimonio. Por eso dice que el hombre da. Viste que dice que el hombre siempre es proveedor, cuando se refiere al dar en realidad. La parte masculina es la que da. Ahora fíjate, la parte femenina, que nosotros a nivel incluso empresarial u organizacional le llamamos inteligencia emocional, se refiere a unos contextos interesantes, que son 4, y que responden a esa energía femenina, que es lo que hace la ausencia de equilibrio en el ser humano, a razón de que uno no las practica. Esa energía femenina, fíjate, es la energía de la madre, el padre, la madre, padre, pater, patrimonio, bueno, madre, mater, matrimonio. Fíjate qué importante. Por eso el anillo va a la izquierda. Pero no representa ese matrimonio que hablamos de la unión de la pareja, del hombre y la mujer. No, nos referimos a poder unir nuestras dos partes en este contexto de esas cosas que hay que desarrollar. Estos aspectos importantes que son la sensibilidad, la creatividad, la intuición y la capacidad de recibir. Muchas veces nosotros perdemos esa capacidad de recibir y deseamos tanto tener prosperidad y nos desequilibramos porque no nos acostumbramos solamente más que a dar y no a recibir. Muchas veces buscamos solo recibir y no tenemos la incapacidad de dar. Entonces el fluido de la vida, el fluir en la vida, implica eso, el estar dando y recibiendo. Yo digo, por ejemplo, por darte un ejemplo muy sencillo, una persona, por ejemplo, que inicia la dieta, por decirte algo, y viene una persona y le da un caramelo. Esa persona dice, no estoy a dieta. En ese momento acaba de hacer un acto de irresponsabilidad, podríamos decirlo. Porque el hecho de no querer recibir es cortarle la posibilidad al otro de dar. Claro. Entonces yo recibo, aún haciendo dieta, yo recibo ese caramelo, lo guardo y después se lo entrego a otra persona y yo genero el fluido. Entonces yo acepté recibir, genero el flujo del dar de la otra persona, yo genero mi flujo de recibir y entrego y sigue generando ese flujo. Y la vida es así. Nosotros muchas veces no fluimos cuando no expresamos nuestros sentimientos. Yo digo en uno de mis libros, Las 7 mentiras anti-éxito rompiendo mitos,
Una de las 7 mentiras que planteo es justamente expresar mis sentimientos es señal de debilidad. Claro. Y nosotros estos 4 aspectos que mencionaba, la intuición, la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de poder recibir, son aspectos que debemos desarrollar los seres humanos para lograr ese equilibrio. Empezar, como quien dice, a dejar de ser seres pensantes para empezar a ser seres sintientes. Y esto hace la gran diferencia. Cuando yo empiezo a preguntarme todos los días, tal vez, ¿por qué no cada hora? Preguntarme, en vez de qué estoy pensando, preguntarme cómo me estoy sintiendo, cómo estoy vibrando en este momento ante un determinado suceso que me puede estar aconteciendo. Y en ese momento surge la luz, ¿no? Ese estado de conciencia donde me hace dar cuenta de que las cosas son como son y yo puedo darme la posibilidad de aceptar y poder seguir el camino en ese aprendizaje continuo que es el estar transitando la vida. Claro. Entonces, el equilibrio consta en poder comprender que la parte masculina o femenina no tiene que ver con una intención de elección sexual. No. Más bien tiene que ver con la posibilidad de poder de verdad tener la habilidad de amar. Acá la habilidad de amar se le llama amabilidad, pero en realidad no significa ser cortesía. La habilidad de amar implica hacer muchas cosas para lograr el equilibrio. Entre eso, por ejemplo, la posibilidad de poder perdonar, la posibilidad de poder perdonarme, la posibilidad de lo que es desarrollar el significado de la tolerancia en mi vida, aceptar que el otro es diferente a mí. Claro. Y por sobre todo superar miedos, porque esos miedos se focalizan y se enraizan muchísimo cuando yo los pienso y busco lógica en ese contexto. Claro. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que es un sentimiento y muchas veces basado sobre creencias, y recordemos que las creencias son más bien ilusiones, el asunto es de que dejo de sentir porque tengo miedo y creemos que ese sentimiento del miedo, sencillamente, además de pararnos y creer que somos cautelosos, nos está deteniendo el transcurso de la vida y dejamos de fluir. Por eso que el equilibrio implica sentir, implica darnos la oportunidad de entender que el corazón tiene la verdad. Y la verdad, cuando uno la siente, en ese proceso intuitivo, en esa comunicación que yo tengo con mi ser interior, me va a permitir no arriesgar nada, porque sencillamente voy fluyendo, porque si yo me llevo por mi corazón, siempre voy a estar bien cuidado. Esta es la historia que cuando nosotros tenemos una pequeña intuición y muchas veces no la llevamos a cabo, termina siendo cierto y nosotros decimos, uy, si hubiese escuchado mi corazón. Claro, porque estamos en lo cierto, en el camino correcto, cuando sentimos, o sea, estamos bien con nosotros mismos. Correcto. Pero cuando hay alguna incertidumbre es porque el camino no es. Correcto. Entonces, ese contacto intuitivo es el que me está diciendo la verdad. Claro. Yo digo muchas veces, tal vez en algunos entrenamientos, el tema es que para poder conectarme con las decisiones de mi vida, yo tengo que hacer una relación con mi corazón, conversar con mi corazón, como a través del silencio. Entonces, yo sencillamente me pongo en una postura sin necesidad de tocarme, respaldar en la silla, me pongo cómodo, empiezo a respirar profundo, suelto el aire de tal manera que al respirar voy sacando toda tensión y cuando ya estoy distenso, en un momento de paz, yo voy a poner mi mano derecha sobre mi corazón, voy a cerrar mis ojos, voy a mirar mi corazón con los ojos cerrados, voy a observar la decisión que quiero tomar sobre algún aspecto de mi vida y voy a dejar que mi corazón hable y preguntaré, ¿esta es la decisión correcta? Y si yo siento paz en mi cuerpo, eso es correcto. Y si yo siento una molestia a nivel del estómago sobre todo, es lo que no debo hacer. Y en ese momento hacerle caso al corazón. Y la vida, te puedo asegurar, que empieza a tener sentido. Porque yo creo que el desequilibrio, que lo que tú hablas de estrés, es el hacer cosas permanentemente en la vida y que no tienen significado, que no nos gusta. Y yo creo que ahí pasa todo. Sí. Por entender que todo tiene un significado. Y cuando yo le doy un propósito en la vida y me doy cuenta que poniendo lo mejor de mí, puedo hacer que haya brillo en cada cosa que hago, bueno, entonces estoy yendo por el camino de la luz, el camino más angosto tal vez, pero el más hermoso, el más amable, el más colorido. El que hacemos nosotros, por ejemplo. El que hacemos nosotros. El que hacemos nosotros es pura vida. La verdad que yo de corazón, como siempre, te súper agradezco que nos acompañes y que nos traigas, que compartas tus conocimientos, tu sabiduría, no solamente con este grupo de Pura Vida, sino con toda la gente que nos sigue y que nos ve cada domingo. Gracias, y bueno, de verdad, te espero el próximo domingo, como siempre, para que sigamos compartiendo. Pura Vida, de verdad. Muchísimas gracias.